Yo quiero, en primer lugar, Julio, como recordarle un poco a los oyentes cómo es la estructura de este Transmilenio, para que la gente recuerde exactamente de qué se trata. Transmilenio está montado sobre la base de que el distrito le entrega en concesión exclusiva a unas empresas privadas las troncales o carriles de tránsito de los buses rojos. Y entonces estamos hablando de un carril exclusivo por la Avenida de las Américas, por la Caracas, por supuesto, la calle 80, etcétera, la Avenida Suba, lo que todo el mundo más o menos conoce como los carriles exclusivos. Estos buses rojos son de empresas privadas, son 7 empresas privadas, en las que están aglutinados fundamentalmente empresarios del transporte tradicional de Bogotá de muchos años, que ha sido fundamentalmente una estructura de tipo familiar, básicamente esto. Y estos buses rojos están alimentados por una flota de buses verdes que recogen en las periferias de las distintas estaciones y depositan a los pasajeros allí. Cada pasajero, cuando ingresa al sistema de Transmilenio, debe pagar hoy 1.750 pesos por cada vez que entra al sistema. Cuando entra a una estación, compra un tiquete y se sube a un bus rojo, o el alimentador lo ve allí y compra su tiquete. Esos 1.750 pesos se están repartiendo de la siguiente manera: 70%, o sea, 70 de cada 100 pesos que ingresan al sistema. En este caso estaríamos hablando de más o menos 1.200 pesos, van para los buses rojos. El 15 al 20%, o sea, estamos hablando de 300 pesos, van para los buses verdes. El resto, el 10% que queda, o sea, los 175 pesos que quedan, se reparten de la siguiente manera: la mitad para una empresa que hoy se llama Angelcom, que es la que hace toda la operación de recaudo de la plata, o sea, ella se queda con la mitad de 175, o sea, 87 pesos. 87.5. Sí. Correcto. Y el resto, los otros 87 pesos, se distribuyen más o menos 7 pesos para la empresa fiduciaria que hace la operación financiera, y al distrito le corresponden 80 pesos. Esos 80 pesos del distrito tienen que gastarse en la seguridad, el mantenimiento de estaciones y de vías, comunicaciones, el mantenimiento de patios y la gestión misma del sistema, que es que una empresa del distrito que se llama Transmilenio S.A., pero que no es la dueña de los buses, es la que está, digamos, en una central de operaciones, distribuyendo rutas, manejando operadores, manejando alimentadores, dando las órdenes de despacho, dando las órdenes de parqueo, etcétera, y por eso se gana, ya dijimos, 80 de los 1.750. O sea, que ¿quién paga, por ejemplo, al gerente de Transmilenio? El gerente de Transmilenio es un empleado del distrito. Esa empresa... ¿Quiénes pagan las oficinas de Transmilenio? Transmilenio S.A. Esa empresa es del distrito. Y entonces al gerente le pagan con parte de la plática que le toca, esos 80 pesos que le tocan al distrito de cada 1.750. Pero adicionalmente una cosa, nunca, yo diría que nunca, posiblemente hay excepciones, pero en general la plata que esos 80 el distrito recauda por cada pasajero no han alcanzado para los gastos de Transmilenio, la empresa gestora. Entonces el distrito le tiene que hacer transferencias presupuestales, disposiciones nuevas para que pueda sostenerse. ¿Habéis algo en rojo grande? No, es que en estos días, cuando ya después del tema que surgió un día viernes aquí en la capital, las protestas, de eso ya hablaremos en un instante, se habló que Transmilenio recogió algo más de 850.000 millones de pesos, pero lo que estamos hablando, el 94% fue a parar a los operadores privados, y el Transmilenio S.A. solamente se quedó con 50.000 millones de pesos, pero los gastos al año superaron de 120.000 millones de pesos. ¿Quién aportó ese déficit, por ejemplo, esos 70.000 millones? Ese déficit lo tienen que aportar los contribuyentes por la vía de traslado presupuestales del distrito a esa empresa gestora, a Transmilenio S.A. Pero hay un saldo en rojo. Y precisamente aquí viene el primer hecho. El Tribunal Administrativo de Dinamarca, mediante una demanda que fue colocada
a esa instancia hace ya algunos años. En noviembre del año 2011 dictaminó un fallo. Ese fallo consiste en lo siguiente: el fallo dice textualmente que al distrito le debe ingresar mayores recursos de cada pasaje que se pagan. Es decir, que esa repartición que hemos hablado aquí ahora y que se ha mencionado no debería ser de la manera como lo he expuesto, y que es evidente que el contrato es desequilibrado en contra de las finanzas distritales y que por lo tanto ese contrato tiene que modificarse. Y dice textualmente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dice así: es importante que el distrito alcance un mayor porcentaje de ingresos y posiblemente se puedan otorgar beneficios a ciertos estamentos de la población. Eso es lo que dice el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Con base en esa decisión que se conoció en el mes de noviembre, en diciembre el concejal Asprilla pero no se acuerda usted, Fabio, que en la campaña electoral en agosto del año 2010, 11, yo fui la primera persona que dije hay que renegociar esos contratos. Asprilla ya hace un debate. Hizo un debate con base en eso. Sí. El ahora director de la desde antes del tribunal yo ya había dicho que había que renegociar esos contratos. Pues que ya antes también se conocían ese tipo de cifras. Se conocían las cifras y había ya también un primer fallo, en este caso del Consejo de Estado, que estaba advirtiendo sobre deficiencias enormes en la prestación del servicio, y se refería fundamentalmente a la frecuencia de rutas y al hacinamiento de buses. Y entonces lo que vemos es un acumulado de fallos, tanto el del Consejo de Estado. Yo no lo llamo sobrecupo, lo llamo hacinamiento. Sobrecupo es cuando van 20 parados. Hacinamiento es como vamos en Transmilenio, 7 personas por cada metro. Entonces, ya había fallo del Consejo de Estado sobre el servicio y se suma un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y es muy importante decir esto: el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dice que si los operadores no están de acuerdo con la renegociación, esta se puede hacer de manera unilateral. O sea que el alcalde puede, mediante un otro sí firmado por él exclusivamente en esos contratos, hacer una nueva distribución de los dineros. O sea, por eso mismo él dijo que se va a poner al frente de ese mismo tema, ¿no? Pues no es que él de buena voluntad lo tenga, lo quiere hacer, la ley le obliga, el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le obliga a hacer. Usted leyó el fin de semana lo que dijo Aníbal y estimado doctor don Julio Pablo, los oyentes, lo que dice en El Tiempo. Ya está diciendo que el Consejo está trabajando mucho y está llamando a los funcionarios. En el Congreso hasta ahora van a comenzar a trabajar, en el Congreso trabajan 6-7 meses. Está haciendo que le están llamando ya a los funcionarios que hay mucho control político y que no lo están dejando trabajar. Eso ya dice el presidente del Consejo. Pero dice en la entrevista del Tiempo también que aspira a que el distrito se quede con el 25%. ¿También? O sí, léalo bien. O sea que lo que está diciendo el alcalde Petro es que él pretende que en esa renegociación el distrito, que hoy está recibiendo, como le expliqué, más o menos 80 pesos por cada pasaje, reciba 400 pesos por cada pasaje. Pero ahí entraría la misma reducción de la cual se está hablando, de una tarifa preferencial para el adulto mayor, para las personas en condición de discapacidad. Digamos que hagamos una descripción del tema. Ahora, ¿cómo es lo de la reducción de la tarifa? ¿Cierto? Es que no terminé lo de Asprilla. En diciembre dijo que se estaba pagando más de lo que debía pagar, que el distrito pagó más de 120 mil millones de pesos. Voy a explicar ese punto. Sí, lo explico en este punto. Sí, claro. Aníbal, porque es que veo que Aníbal me va a hacer una pregunta. No, es que hay muchas. Déjeme, yo le explico esto a los oyentes. ¿Qué es lo que sucede? En el año 2000, ¿cómo se fija la tarifa? Empecemos por ahí, ¿les parece bien? Bueno, la tarifa se fija a través de un sistema que se llama tarifa técnica. La tarifa técnica, ¿en qué consiste? Consiste en que se suman los siguientes costos: el costo de operación del bus rojo, el costo de mantenimiento del bus rojo y el costo de reposición del equipo del bus rojo. O sea que cuando uno paga 1.750 pesos, va incluyendo un pedacito que va para que los dueños puedan comprar otro bus. Listo. Se suman los costos de operación y administración de los buses verdes. Se suman el porcentaje que le corresponde al recaudador, el porcentaje que le corresponde a la fiduciaria y el porcentaje que le cobra al distrito. Y eso se llama tarifa técnica. ¿Qué pasa? En el año 2009, el alcalde Samuel Moreno emitió un decreto por medio del cual se dijo lo siguiente: lo que va a pagar el usuario no necesariamente es la tarifa técnica. O sea, desprendió
esa tarifa técnica de lo que se llama la tarifa comercial. La tarifa comercial es lo que pagamos los usuarios, que ellos son 1.750 pesos, pero esos costos que yo estoy anotando son la tarifa técnica y hoy están por encima de la tarifa comercial. O sea, que nosotros estamos pagando 1.750 pesos, pero esa tarifa técnica puede estar hoy por arriba de 1.800. ¿Quién paga el resto? El distrito también saca de sus finanzas y le completa a estos operadores la tarifa técnica. El año pasado, según el informe de la Contraloría, fueron cerca de 65.000 millones de pesos lo que hubo que completarles adicionalmente. Y tal vez quiero hacerte una precisión, Fabio. El año pasado el recaudo de Transmilenio fue de 732.000 millones de pesos. Y de esos 732.000 se dividieron con el 70, 20, 5, 1 y 5 que conté inicialmente. Entonces, lo que usted se refiere es a que ya incluso lo que se le estamos pagando a los operadores no alcanza ni siquiera con lo que estamos pagando de tarifas, y el distrito ya ha tenido que sacar para completarles. Toda esa figura tarifaria que está suscrita inscrita en un contrato que se firmó para la fase 1 y para la fase 2, lo firmaron los doctores Peñalosa y Mocus. Estos contratos es a los que se refiere el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que deben modificarse y deben renegociarse. Un tema que podríamos mirar, Julio y Aníbal y Fabio y Paola, si quieren, y los oyentes, es qué se debería renegociar, porque me parece que uno puede hablar de vamos a renegociar el contrato. Porque los otros ya están pidiendo otro carril, están pidiendo patios. No sé si el distrito puede o no aportar los 100 buses o los alimentadores que ahora va a alquilar también, porque el distrito le sigue aportando parqueaderos, y sigue aportando vías, y sigue aportando todo, y ahora los buses, porque los buses los va a pagar de alquiler el distrito, pero no se va, o sea, va de gratis para el sistema, ¿no? Va de gratis. O sea, lo que en síntesis lo que uno ve de fondo es que es un pésimo negocio para el distrito, pero es un muy buen negocio para las empresas que están allí, o las familias de las cuales usted ha hablado. Que los 12, ustedes no se encuentran en ningún, lo encuentran también en la silla vacía, ¿no? Sí, pero aquí hay otras cosas que traje yo hoy a ustedes para comentarles, porque a mí me tiene bastante preocupado, y se los digo con toda sinceridad a ustedes y a sus oyentes, unas declaraciones de uno de los ex subdirectores de Transmilenio, el doctor Fernando Rojas, que salió por el periódico El Espectador a decir que era mentira, que eran 12 familias. Entonces yo traje a esta mesa hoy, ustedes lo pueden ver aquí, el acta de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de C99, uno de los principales operadores de la Caracas, y además socio también del Megabús en Pereira, donde ustedes podrán constatar, aquí lo traje, una copia original de la Cámara de Comercio de esa acta, donde es evidente que sí es una familia la que maneja este operador. Me llama la atención, me molesta incluso que el doctor Rojas pretenda, a través de un medio de mucha circulación como El Espectador, desinformar a la opinión sobre hechos que son evidentemente ciertos. Miren ustedes, por ejemplo, en el informe 3 de la gerencia de esta acta, dice que el ingeniero Víctor Martínez informó a los asambleístas que en este último año se ha adelantado la negociación entre los accionistas de C99 y C02 con el propósito de optimizar la coyuntura del sistema integrado de transporte. Informó acerca de la negociación que se está llevando a cabo por dos grupos mayoritarios al interior de las organizaciones Familias Martínez Ruiz y Vaquero González Prieto y Arias. En el marco de la licitación del sistema integrado, la familia Martínez Ruiz presentó la propuesta mediante una nueva organización denominada Suma, la cual resultó adjudicatoria de la zona Ciudad Bolívar con el respaldo de C99. De otra parte, el grupo Vaquero González Prieto y Arias se unió a la propuesta de gestión móvil, la cual resultó beneficiaria en la zona de Engativá. Entonces dice el doctor Martínez, si desean seguir siendo accionistas de C99 o de C02, estas familias tienen que decidir, pues en este escenario la familia Martínez tendrá un porcentaje mayoritario en C99 y C03, y la familia Vaquero González Prieto Arias un porcentaje mayoritario y el control de C02. ¿Cómo es posible que un ex subdirector de Transmilenio S.A., el doctor Fernando Rojas, quiera engañar a los bogotanos diciendo que Transmilenio tiene 10.000 accionistas, cuando sabemos que hay unas familias mayoritarias que predominan en su decisión sobre el resto de accionistas? Es una
un engaño tal como decir que el Grupo Aval no es de Sarmiento Angulo, sino un poco de accionistas particulares que han comprado unas acciones minoritarias. De tal manera que es muy importante, en primer lugar, para la pregunta suya, Julio, esclarecer este problema. Aquí traje esta acta, si ustedes la quieren ver, para que vean que lo que estamos diciendo, ya hemos dicho de 12 familias, no es ninguna mentira. Esto es un hecho absolutamente cierto y veraz. Familias con un gran poder mayoritario y monopólico en el transporte de Bogotá, que mandan y desmandan en el transporte. ¿Sabemos qué porcentaje, doctor Aurelio, tienen esas 12 familias? En cada caso es bien complejo. Nosotros hemos hecho el estudio porque, por ejemplo, en el caso de cada empresa, ellas están como dueñas aparecen dueñas empresas que son afiliadoras de buses, microbuses y busetas. O sea, por decir algo, Sotrandes, Sidauto, buses amarillos y entonces usted tiene que ir a la Cámara de Comercio, como lo estamos haciendo, y mirar cómo es el control de cada una de esas subsidiarias para ver quiénes son los dueños de las empresas de los buses rojos, en qué porcentaje exactamente. Pero adicionalmente esto, Julio, ahora con el sistema integrado de transporte, estos crearon otras empresas que son las que van a manejar las 13 áreas, es decir, han construido toda una malla, toda una red que los lleva al final de cuentas a un control de monopolio sobre la movilidad de 8 millones de bogotanos. Ahora, usted esclareciendo el tema de la propiedad, y lo esclarezco de esta manera porque, como les digo, me molesta demasiado que haya personas que estaban en la administración y que salgan de la administración a decirle a los lectores de un periódico como El Espectador, tan respetable, mentiras, porque son imprecisiones, y una imprecisión en este caso es una mentira, ¿cierto? Está diciendo usted, bueno, y estas familias se han llenado de plata. Yo tengo algunos datos que pueden servir para ilustrar a los oyentes, en un artículo que precisamente hoy le entregué a los periódicos donde yo escribo, y que está basado en el informe de la empresa Transmilenio S.A. del año 2011, o sea, está calientico, lo entregó hace un mes, y yo me estudié este informe, y quiero darle a los oyentes y a ustedes en 1430 AM los siguientes datos. Porque eso es por familia, vean en cuenta este directivo principal es Fabio Ruiz García, es el mismo de Barça, Buses Amarillos y Rojos S.A. y en la misma junta directiva está Elio Ruiz García, claro, la misma familia. Martínez y Ruiz García manejan Sino 29, ¿cierto? Y listo, eso es lo que mandan. Eso es claro ahí. Eso es claro, eso no engañemos más a la gente. Sí, es realmente muy censurable que el doctor Rojas salga a tender cortinas de humo sobre realidades que son incontrovertibles. Y ojalá ustedes día lo llamaran en estos doctores, oye, ¿usted por qué dijo esto cuando esto no es cierto? Lo toca con estos documentos. Pues, tranquilo, no hay ningún problema, ahorita lo sacamos fotocopia. 7 de la mañana, 57 minutos. Yo sé que Aníbal también tiene interrogantes. Antes de irnos a la pausa, Aníbal, para que quede el interrogante, para que después de la misma pueda el doctor Aurelio pues darnos también vía libre con datos que también tiene en temas de ganancias y demás, ¿no? Sí, señor. Aníbal. Uno de los puntos más críticos que los oyentes me han llamado para preguntarme, gente en la calle, en la universidad, me preguntan frecuentemente. Y esto apunta, doctor Aurelio, con un punto muy contundente y tiene que ver con los alimentadores. Pretenden cobrar 800 pesos. Ya están cobrando en Usaquén, por ejemplo, 800 pesos. Entiendo que el alimentador que va de Cedritos, recorre la ruta de Cedritos, cobra 800 pesos adicionales por montarse ahí, más los 1.750. Sí, señor, así está sucediendo. Y yo veo que esto puede ser una especie de entremés, de plato de inicio, de pasabocas, para lo que viene con el sistema integrado de transporte. Me parece importante, Julio, que creo que tenemos que hacer una pausa a las 8 de la mañana, y Fabio, y Aníbal, Paola, volviéramos después de la pausa hablar de dos puntos, uno que está pendiente de usted, Julio, que es el de las ganancias de estas familias como operadoras privadas de Transmilenio, y por el otro lado la que plantea Aníbal, que nos introduce al tema que yo diría que es el tema más caliente, el del sistema integrado de transporte, porque lo que viene, lo que está pasando todavía no es ni el asomo de lo que viene. Vamos a ver tres temas. Primero, ¿quiénes son los que se montan en Transmilenio? Segundo, las ganancias de los operadores. Y tercero, el sistema integrado de transporte. ¿Te parece en ese orden? Así es. Bueno, Aníbal, le quiero contar una cosa. El estrato 1 monta muy poco en Transmilenio. ¿Qué plata? Solamente el 7% de las personas que usan Transmilenio son de estrato 1.
El estrato mayoritario en Transmilenio es el estrato 3. 48% de las personas que montan en Transmilenio, o sea, una de cada dos, es de estrato 3. En el estrato 2 montan un 33% más o menos, son los usuarios, y el estrato 4 pueden ser unos 20 y tantos. O sea, que de cada 100 personas que se suben a Transmilenio, la mitad son de estrato 3, la tercera parte de estrato 2, una quinta parte de estrato 4, y en los picos no. Precisamente esa es una de las grandes fallas de Transmilenio. ¿Qué pasó con Transmilenio? Transmilenio, como es costoso, ¿sí?, no atrajo a los estratos 2 y 1. Entonces la gente o anda a pie o anda en bicicleta. Ustedes aquí en esta localidad de Kennedy son testigos de la enorme cantidad de bicicletas y de motocicletas, porque es más barato tener una motocicleta que montar en Transmilenio todos los días, ¿cierto? Y en el caso de los estratos más altos, como el sistema es tan incómodo, las frecuencias, el servicio, el hacinamiento es tan malo, pues no atrajo a la gente. Dígale usted a una niña de la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes: mi hija, no le voy a dar carro particular, vayas en Transmilenio, se le va de la casa. Se le va de la casa, porque no, yo que me voy a ir allá, que me toquen, ni a que me roben, ni a que, bueno, toda esta tragedia, ¿cierto? Entonces, Transmilenio no resultó atractivo para las personas de altos ingresos, ni suficientemente accesible por el punto de vista de la tarifa para las personas de estrato más bajos, de ingresos más bajos. Algunos estudios muestran que si una familia de estrato 1 o 2 viajara todos los días en Transmilenio, eso significaría destinar entre el 15 y el 20% de sus ingresos mensuales para solo transporte. Y eso hace inviable una familia en Bogotá. Entonces, queda claro quiénes se montan. Y un último dato para Paola: 1 de cada 3 pasajeros es estudiante. No solamente familias en Bogotá, sino, y eso también se le va a venir a la alcaldía mayor y al mismo gobernador, el doctor Álvaro Cruz Vargas, el tema de los transportadores o el transporte que está cercano a la capital de la República, venir a Bogotá a hacer alguna diligencia, montarse en la flota, llegar a los portales, llegar a Bogotá por Transmilenio está costando hay unos datos, sí, hay unos datos. más de 20.000 pesos es diarios. Importante, ese es un grupito importante de personas de los municipios aledaños. Pero a mí me llama la atención es esto, Paola y Aníbal y Fabio y Julio, que dicen: hombre, que los estudiantes protestaron, como si los estudiantes fueran ajenos a Transmilenio. 1 de cada 3 pasajeros de Transmilenio es estudiante. Eso lo tiene clarísimo el informe de la entidad gestora Transmilenio. O sea que este es un transporte muy de estudiantes, sin contar que hay unos que estudian y trabajan. Y son los que más soportan el caos. Claro que usted vaya a las 10 de la noche a coger transporte de Transmilenio a las 10 de la noche y usted encuentra el sobrecupo esa hora también. Fíjate una cosa, en la mañana igual. A las 6 de la tarde monta muchísima gente que son oficinistas, empleados, que se desplazan a las universidades a estudiar. Es que en Bogotá hay 200.000 estudiantes de facultades nocturnas en las universidades de Bogotá, para no hablar de los colegios nocturnos. O sea, que es evidente que este es un transporte donde un segmento muy importante del pasajeros es de estudiantes. Por lo tanto, no es extraño que los estudiantes protesten. Luego está claro. El segundo punto es el de las ganancias de los operadores de Transmilenio. Estos datos son sacados de el informe de Transmilenio que ya les mencioné del año 2011. Estos son los datos oficiales, esto no es que yo me haya inventado una cosa ni nada por el estilo. Miren ustedes esto. En el año 2008, cada bus rojo transportó durante el año, no estoy hablando del día ni la semana, por todo el año, transportó 932.000 pasajeros. En el año 2011, cada bus rojo cargó 1.220.000 pasajeros. Hace 4 años, en el 2008, eran 1.074 buses rojos, el año pasado fueron 1.290. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras los buses pasaron de 1.074 a 1.290, o sea, crecieron en un 20%, los pasajeros por bus crecieron más de un 57%. O sea, cada bus cargaba 937.000 y ahora 1.220.000, o sea, prácticamente 300.000 más, ¿cierto? 300.000 más en 300 días al año, que decir que a cada bus le echaron 1.000 pasajeros diarios más todos los días, ¿cierto? Y no estoy contando días hábiles, porque si pongo días hábiles se me duplica, pasa a 2.000, ¿cierto? Eso primero que quiero señalar. En el caso de los alimentadores pasó lo mismo. Cada bus alimentador
transportó en el año 2008 2.554.000 pasajeros. ¿Cómo obtuve estas cifras? Del informe de Transmilenio 2011, cogí lo que ellos dicen, pasajeros transportados anualmente, ¿cierto?, en alimentadores, y dividí por el número de buses. En alimentadores yo dividí por el número de buses que había acá y me da los pasajeros en promedio por bus durante el año. Entonces, en el año 2008 los buses alimentadores transportaron 2.554.000 pasajeros. En el año 2011 transportaron 3.428.512 pasajeros. O sea, los buses alimentadores aumentaron también como un 18%, hizo más o menos 460 buses, o sea que estábamos en 400 a 460, y estoy dando cifras aproximadas, pero los pasajeros por alimentador aumentaron 60%. O sea, los pasajeros aumentan 3 veces lo que aumentan los buses disponibles. Entonces, la pregunta es, ¿a qué juega Transmilenio? Como dice la gente en la calle, ¿verdad? ¿Qué está jugando? Está jugando a lo siguiente, y esto es tal vez lo más importante de todo lo que acabamos de decir hoy en la mañana. Yo expliqué inicialmente en el programa cómo se distribuye la plata. Digo que la tarifa 1.700 pesos, la tarifa técnica, expliqué la tarifa técnica y todo, muy bien. Pero resulta que cuando usted coge la distribución de la plata en el contrato, al final, cuando esto hay que multiplicar y dividir y eliminar factores y llegar a una fórmula muy sencilla que se concreta en lo siguiente: realmente la remuneración que los dueños de los buses rojos y los buses verdes reciben está basada en lo que se llama el índice de pasajeros por kilómetro por bus, es decir, el número de pasajeros que cada bus transporta por kilómetro. ¿Qué encontré? Que en el año 2008 y en el año 2011 los buses rojos recorrieron más o menos los mismos kilómetros. O sea, los kilómetros por bus se mantuvieron prácticamente constantes, lo que aumenta los pasajeros que llevan por kilómetro, y eso es lo que le produce enormes ganancias a estas empresas. Yo he insistido hasta la saciedad de que esa fórmula de pagar, de repartir la plata de Transmilenio, es la que mueve a estos empresarios a tener pocas frecuencias y buses hacinados. Porque mientras a usted le paguen al final de cuentas por pasajero, por kilómetro, por bus, usted va a buscar que sus buses estén cada vez más llenos y recorran menos frecuencia. Ahí encontraríamos, perdóname de todo ello, uno de los puntos que debe modificarse en la renegociación de lo cual estamos hablando ahorita. Ese es el punto para mí central, pero ahí es donde está el pulso. Y entonces, fíjense ustedes, que estoy tan cierto que voy a darles los siguientes datos. Los operadores de los buses rojos tuvieron utilidades en el año 2008 por 84.000 millones de pesos. En el año 2011 tuvieron utilidades por 104.477 millones de pesos. Y la utilidad neta, estas son utilidades operacionales, o sea, cargar y llevar pasajeros, después hay que descontar los financieros y los demás gastos, pero tuvieron o sea, la utilidad operacional va creciendo, ¿sí? Y la rentabilidad sobre el patrimonio está entre el 17 y el 20%. Pero me llama la atención sobre todo una cosa que es muy importante. En el año 2008, los dueños de los buses de las empresas eran dueños apenas de la tercera parte, voy a decirles exactamente cuánto. Eran dueños de 196.000 millones de pesos. O la otra se lo dieron a los bancos, o en fin, no sé a quién. ¿Sí? Después de 4 años, mediante estas operaciones que estoy tratando de explicar acá de la mejor manera posible, ya son los dueños de la mitad de todos los buses. O sea que durante 4 años, optimizando el índice de pasajeros por kilómetro por bus, lograron ser ya dueños de la mitad de la flota, por decirlo de alguna manera, la mitad de sus activos, por decirlo de alguna manera. Seguramente los activos son, además de la flota, otras cosas, pero para decírselo a la gente de alguna manera. O sea que aquí lo que se está haciendo es un gran traslado de valor del distrito y de los pasajeros a unas familias privadas para que libren un negocio en el que se metieron en un contrato que manipulan a su antojo. Ese es el punto central de la negociación, incluso por encima de la misma participación del distrito. Ahí es donde está el verdadero pulso, porque si ustedes atascan ese sistema contractual como está así firmado, usted le puede dar alguna salida al negocio. Si eso no se resuelve,
yo veo que con muchas dificultades, usted le puede hacer esos unos paliativos, que unos pasos deprimidos, que presta unos buses, que vende los tiquetes por fuera de las taquillas, que bueno, todas las cosas que han dicho, y claro, todo eso pues son pequeños tanquecitos de oxígeno para alguien que tiene un problema estructural. Si el problema estructural no se corrige. En el caso de los alimentadores, la cosa, cuando usted mira las utilidades de las empresas alimentadoras, eso mejor dicho se escandaliza. Empezaron perdiendo plata hace 4 años y ahí van disparados. Y le quiero decir algo que es muy importante: la rentabilidad sobre el patrimonio de los alimentadores es del 40%. Eso no existe en Colombia. Yo no conozco un negocio ilícito que esté dando una rentabilidad sobre el patrimonio del 40%. Entonces, el sistema es un sistema que se ha dedicado hoy a optimizar esa variable, número de pasajeros por kilómetro por bus. Y mientras esa variable sea la predominante del negocio, pues la contradicción entre movilizar 8 millones de personas y las ganancias de estos particulares será muy difícil de solucionar. Doctor Aurelio, ¿cómo podemos, o a qué juega, mejor dicho, a qué juega el distrito? Si lo que estoy percibiendo como periodista es que aquí lo que hay es un detrimento total, porque le voy a decir por qué. Primero, si usted me dice que el distrito nomás recibe tristes 80 pesos, sí, de 1.750, quedan 1.200 pesos jugosos, libres para las empresas que son las que tienen el dominio. No, 1.500. 1.500 pesos, perfecto. El distrito está comprometido en arreglar las baldosas, está comprometido en tener toda la planta de personal. Sí. Y además de eso tienen que... Los conductores sí son por cuenta de los operadores. Pero el gerente... Sí, el gerente y esos que están vestidos de Transmilenio para hacer esos son de Transmilenio. Sí, claro. Entonces, ¿no creería usted que si no hay una reestructura aquí en este tipo de negociación, pues yo diría que los responsables son el mismo distrito? Pero mire una cosa, que la voy a dejar aquí y no quiero ser, como dicen, de mal agüero. Le va a tocar la pelota y no sabe para dónde va el balón. Pero mire esto, Aníbal. Fíjese el embrollo en que está Transmilenio. Si usted desmonta este contrato, los operadores se pueden quebrar. Y si no lo desmonta, el servicio no funciona adecuadamente. ¿Cuándo termina la primera parte del...? No, esto es un lío horrible porque ahí está lo siguiente. Por ejemplo, en la fase 1, ¿cómo se pactó la duración del contrato? Esta es otra de las cosas más inicuas que yo he conocido en mi vida. Resulta que el contrato más o menos en la fase 1 dice así: usted tendrá la concesión del carril exclusivo en tanto el promedio de kilómetros de su flota sea de 850.000 kilómetros en promedio por bus. Entonces usted puede tener un bus con 1.700.000 kilómetros y otro con 0 kilómetros. ¿Cuánto es el promedio? 850. O sea que casi que el contrato es infinito. Eso lo reconoce Víctor Martínez, el gerente de C99, en una entrevista que le hace Juan Camilo Maldonado en El Espectador hace unos días. Casi que dice el contrato es infinito. En la fase 2 fue a 15 años. Pero esos contratos puestos así, encima le sobrepusieron otro, que es sobre el que debemos hablar ahora, el del sistema integrado de transporte, que está pues a casi 20 años. Entonces, esto no, es decir, aquí el que se hizo una empresa de esas puede fácilmente enriquecer 4 generaciones de su familia sin ningún problema, y está garantizado el futuro de por vida. Y permitido por el mismo distrito, que es lo más curioso. Sí, esos contratos los firmaron Enrique Peñalosa y Antanas Mocus. No fueron modificados por Lucho Garzón ni por Samuel Moreno. Yo fui muy crítico dentro del Polo Democrático Alternativo por esos contratos, porque cada vez que yo les digo, pero es que el Polo no los cambiamos, es que el Polo tampoco es una capilla. O sea, todo lo que hacía Samuel Moreno no tenía el visto bueno de todo el mundo. Yo fui una persona supremamente crítica. Les quiero contar una cosa, Julio y Fabio y Aníbal y Paola, si quieren comprobarlo. La única persona, la única en Bogotá, en 7 millones de habitantes que tiene Bogotá, que fue al Consejo Territorial de Planeación y dejó un escrito en contra del plan de desarrollo de Samuel Moreno, se llama Aurelio Suárez Montoya. Y ahí está en el acta de ese Consejo Territorial de Planeación. Cuando la doctora Ana María García, hoy Edil, no sé quién, era la presidenta de ese Consejo Territorial de Planeación. Siempre fui discrepante, siempre fui discordante, siempre no compartí los proyectos y los planes que tenía sobre todo el último gobierno de Samuel Moreno en Bogotá. Eso fue absolutamente claro. Bueno, le anda la mano don Aníbal, y también ya hablar del tema del SITP, que pues hombre, yo creo que la gente está esperanzada en que va a ser una solución,
Pero lo que hablaban aquí en el interior de las instalaciones, en reunión de amigos, lo que representa, puede representar, y en eso hemos hablado con personas que conocen también del tema, doctor Aurelio, y esa solución, eso no va a ser absolutamente para nada. Yo no soy optimista, pero hablemoslo para todos. Pues hablemos entonces. De una, no hay que hacer pauta. ¿Cuándo debe comenzar? Bueno, arranquemos. Hombre, se supone que el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá, el SITP, debe empezar a funcionar a mediados de este año. No hablado de junio, mediados va desde mayo a julio, entonces me imagino que lo van a poner a finales de julio, en 4 zonas experimentales, que son Usaquén, San Cristóbal, Ingativá y Fontibón. Van a ser como las zonas experimentales. Pero digámosle a la gente ¿en qué consiste el famoso Sistema Integrado de Transporte Público? Porque mucha gente todavía lo desconoce. La mayoría lo desconoce. Okay. No sabemos cómo va a operar el sistema. En general, en las grandes capitales del mundo, lo que se trata de hacer es que, por ejemplo, en Tokio o en Nueva York, hay tren, hay metro, hay buses, y entonces lo que pasa es que eso todo se vuelve un solo sistema. De tal manera que usted se sube a un bus con un tiquete, y ese tiquete le sirve a usted para hacer una transferencia de ese bus al metro, y con ese tiquete después se monta en un tren. Digamos que por eso se llama Sistema Integrado de Transporte, porque integra todos los distintos modos de transporte de una ciudad y más de una metrópoli, como en el caso de Tokio, Nueva York o Bogotá, que tiene 8 millones de habitantes. Digamos una cosa, Bogotá, como un añadido, Bogotá es la única ciudad, junto con otras 3 del mundo, que tiene 8 millones de habitantes y no tiene metro. Las otras 3 son Dhaka en Bangladesh, Lagos en Nigeria y Kinshasa en el Congo. Y Bogotá. Estamos bien. Bueno, no, despreciemos los demás, simplemente doy el dato y por supuesto no mencioné a Londres, ni a París, ni a Nueva York, entonces ya el público los oyentes podrán deducir. Muy bien, ¿en qué consiste? ¿En qué es lo que se tiene proyectado? Cogieron Bogotá y se dividieron en 3, Bogotá se dividió en 13 zonas, donde una empresa operadora, que son los mismos de Transmilenio y los mismos de los Verdes y los mismos dueños de las empresas afiliadoras de buses, microbuses y busetas, o sea, las mismas familias, ¿cierto? Cada una de esas zonas, hay 2 o 3 zonas que no son ellos. Yo estuve mirando la repartición, usted mencionó lo de la silla vacía, y está explicado muy bien de quién es cada zona. Y entonces usted compra un tiquete cuando se sube en un bus en San Cristóbal, una buseta en San Cristóbal. Esa buseta, digamos, yo voy para el centro, entonces esa buseta puede tener, inicialmente va a haber líneas periféricas. Líneas periféricas son esas que van de Tibabuyes a Altamira, ¿sí? Pero eso, entiendo que en general el plan a mediano plazo es que esas rutas desaparezcan y que los buses de cada zona solo se muevan dentro de cada zona, ¿correcto? Entonces, si yo me quiero salir de la zona, yo tengo que hacer una transferencia, o para coger otro bus de otra zona, sí, o de pronto el Transmilenio, o algún día nuestros nietos crearán el metro. Sí, porque hace 60 años decimos que... Correcto. Pero entonces es muy importante que la gente entienda esa idea. El asunto radica, para mi modo de ver, en 2 grandes problemas. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo? Por eso, entonces, la gente se va a subir en la buseta en San Cristóbal para ir a intercambiarse a Transmilenio en la estación 20 de julio de la 10ª, ¿cierto? ¿Y cuánto va a pagar? ¿Va a pagar los mismos 1.450 pesos que está pagando hoy o no? Ese es el gran problema. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Ustedes recuerdan, y los oyentes seguramente también lo harán, que hace, pues no sé, 1 o 2 años, Fabio, usted tiene mejor memoria que yo, 2 años tal vez, hubo un paro de transportadores. Sí. Eran los dueños de los buses, los microbuses y las busetas, a los que les habían dicho, en este sistema lo que le vamos a pagar a usted por poner el bus a andar integrado va a ser 0,8% del valor de su bus. Y ellos protestaron. Entonces, ¿qué pasó? En la protesta se ganaron el doble y quedó que les van a pagar 1,5% del valor del bus. Pero el bus lo tienen que cambiar, porque va a haber unos buses como uniformes, ¿cierto? Que van a entrar al sistema. Muchos de esos pequeños transportadores, por lo menos a mí me lo han informado en varias zonas, no tienen la palanca financiera para cambiar el bus al nuevo esquema.
Y entonces los dueños de las empresas afiliadoras, las mismas familias, han venido comprándoles el cupo de los buses. Dicho de otra manera, el pequeño y mediano transportador van saliendo para crear los Es mismos. muy probable que salga para que entonces la cadena de empresarios privados va a ser dueña desde que usted se monta la buseta hasta que se baja del Transmilenio. Entonces, ¿qué pienso yo? Que una estructura que va a reforzar la estructura que venimos criticando no va a ser tan favorable. En segundo lugar, lo que he escuchado, no tengo un informe oficial, pero lo que he escuchado es que usted compra su tiquete y ese tiquete para hacer todos esos transferencias, todas esas conexiones, va a tener un tiempo de duración. Si a usted de un determinado momento, en algunos países, en algunas ciudades, es entre menos de 45 minutos a hora y media, si usted no logra hacer el transfer, sí, la transferencia, tiene que comprar otro. Pierde su boleto. Correcto. Ahora, ¿cómo se va a remunerar ese 1,5%? Tiene que subir necesariamente. Ese es el gran dolor de cabeza. Por eso, renegociar el contrato antes de que entre el sistema integrado de transporte puede ser estratégico para el alcalde y para la ciudad. Si no logra hacer una buena renegociación, yo me temo que el problema del sistema integrado de transporte por la vía tarifaria puede suscitar nuevos problemas y nuevas dificultades de tipo económico y social en la ciudad. Ustedes aquí, mientras yo lo estoy contando, se han dado cuenta de que el tema no es tan sencillo, no es tan elemental. Y entonces uno, en general, cuando aborda estos temas, echa por supuesto de menos el que la ciudad carezca de un metro. Porque me parece que si reforzamos un sistema integrado de transporte, cuyo eje estructural, cuya espina dorsal sea el Transmilenio, pues hombre, un sistema integrado agarrado de un eje, agarrado de una contrafuerte tan absolutamente vulnerable y débil como es el Transmilenio, puede terminar siendo un verdadero fracaso. Porque también se habla, mi estimado doctor Aurelio, le corto ahí justamente el vuelo, es que ellos tendrían, como van a ser los mismos operadores, en este caso los que tienen las rutas alimentadoras, Sí, señor. tendrían rutas casi que circulares. O sea, va a ser usted un tránsito, por ejemplo, entre Castilla y Villa del Río, que pertenece a la misma localidad de Kennedy, pero va a ser, la ruta como es circular, se le puede demorar a usted 15, 20 minutos en llegar, pero cuando llegue ya va a llegar, ya va a aparecer lleno. ¿Qué se hace ahí entonces si vamos a tener el mismo inconveniente y no haber más rutas? Si el sistema sigue remunerando por el número de pasajeros por kilómetro por bus, el sistema no tiene posibilidad. Es mi opinión. Y aquí Aníbal y Paola y Fabio y Julio y oyentes, yo no estoy hablando ni como ex candidato a la alcaldía, como militante del pueblo, casi que estoy hablando como ingeniero. Yo me acuerdo que un día hablando de este tema con María Isabel Rueda, yo le decía a María Isabel, mire, este no es un tema ni de izquierda ni de derecha, este es un tema gerencial. ¿Sí? Usted le pone a la ciudad un embudo por donde tienen que pasar los 8 millones para dejar en cada paso una ganancia a unos empresarios privados. Esto no puede funcionar así en ningún país del mundo, en ninguna ciudad seria del mundo que yo conozca. Este tipo de sistemas funcionan sobre la base de las ganancias privadas. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que nos diéramos cuenta de eso? Pues hombre, yo le quiero decir, Julio, y si usted lo puede consultar ahí en internet, ahora que todo el mundo está internetizado, ¿cierto? Ahora que todos somos ciudadanos. Y me alegra que usted no sea como el que estuvo en el consejo y que le regañaron porque estaba ahí con su tabla, con su computador y estaba con su bebé. Con Pues usted va a encontrar artículos de Aurelio Suárez Montoya, columnas de prensa, por lo menos del año 2007, diciendo estas verdades, diciendo esto que estoy diciendo acá. Y hay una cosa mucho más grave, Fabio, Julio y Aníbal y Paola, y es que este sistema se está exportando a otras ciudades de Colombia. Esto aquí puede terminar siendo me llamaron, te cuento, Fabio. Ya también van a pagar estos días. Me llamaron a invitarme a un cabildo abierto en Pereira por el tema del megabús, que son los mismos de C99. La familia Ruiz y compañía. Entonces, Martínez, ¿no? Sí, claro. Estoy aquí. Entonces esto termina siendo muy complejo, ¿no? Termina siendo muy complejo. Ahora, a mí me parece que es muy importante, en medio de todo esto, tener en cuenta los usuarios. Fíjense ustedes, Aníbal y amigos, que todos estos sistemas se diseñó
sin tener en cuenta los usuarios. ¿Qué usuarios participaron? Si la gente aquí solamente sirve para pagar, ¿cierto? Y lo que usted ha reseñado, estratos 1 y 2, ¿dónde está el beneficio? Porque uno ya es un transporte muy caro. Uno no monta ahí, claro, no puede montar. Entonces, y si es un ahora, transporte público, ¿por qué se ha incrementado el número? Esta es una cosa bonita para mirar. ¿Por qué se ha incrementado el número de pasajeros en Transmilenio? Entonces dice, no, es que Transmilenio es víctima de su propio éxito. No. Son, a mi modo de ver, dos factores exógenos. O sea, por fuera del sistema, los que le han metido pasajeros a Transmilenio adicionales. Uno, el pico y placa todo el día. Cuando usted mira el número de pasajeros que se transportan en Transmilenio y llega al 2009, cuando se ponen pico y placa, sí, ya consolidado, Aumenta. Ahí se dispara. Y dos, por la chatarrización que se ha venido haciendo, incluso que la chatarrización debía ser más. Nosotros cuando Transmilenio empezó y había más o menos 21.000 buses, microbuses y busetos en Bogotá. Hoy entiendo que estamos por debajo de 14.000, entre 7.000 y 8.000. Entre 7.000 y 8.000 buses se han chatarrizado, ¿cierto? Que es otro de los elementos que dice los operadores privados, que les encarece la tarifa. Es que cuando usted monta el costo de reposición del bus, le incluye no solo lo que vale el bus, sino ahí también le mete los chatarrizados, los que tiene que chatarrizar. En la fase 1 entiendo que se chatarrizó como 2 o 3 buses por bus rojo que se ingresaba al sistema, y ahora creo que eso ha pasado casi de 7 e incluso hasta 10, leí por ahí un día, de buses que se chatarrizan para meter un bus rojo. Entonces ahí también puede haber un marco en la negociación, ¿no? Ahí puede haber un margen en la negociación para abaratar, porque si nosotros estamos pagando en el pasaje el costo de reposición del bus, y en el costo no solamente nos cobran la carrocería y el motor Volvo y el motor Mercedes-Benz, que son también muy interesados, estos grandes multinacionales tienen intereses muy grandes en que el sistema se desarrolle, porque son motorcitos que se los van comprando, ¿cierto? Sí, y las carrocerías, pues por supuesto también tienen el negocio allí. Si usted además le incluye 6 o 7 que tiene que chatarrizar, pues nos vale, mejor dicho, toda la plata del mundo, ¿cierto? 8 de la mañana, 31 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctor Aurelio, amables oyentes, para escuchar unos mensajes de interés, y volvemos para la parte final con la entrevista y nuestro invitado especial hoy, el doctor Aurelio Suárez Montoya, los temas de Transmilenio, el servicio integrado de transporte público en Bogotá y lo que se avisora para los capitalinos. Desde Bogotá, Colombia, para el mundo, 14:30 AM Radio. El tema también que ha concitado la acción de los capitalinos, las protestas y el manejo que le ha dado el alcalde mayor Gustavo Petro a las mismas. Para redondear el tema, doctor Aurelio, su concepto sobre este tema. Bueno, yo creo que las protestas no son nuevas. Yo no comparto la teoría de que se trata como de una especie de complot específico contra el señor alcalde. De hecho, esto viene ya calentándose. Yo quiero contarles, Julio y Aníbal, y a los oyentes, que en la mesa de debates, en la campaña del alcalde, fue un tema recurrente. Se sabía que aquí hay una contradicción que se está viendo cada vez más aguda, más grave, entre la ciudadanía y el esquema, la estructura que acabamos de explicar, y que eso requiere una solución, y que mientras más se demore la solución, pues mayor inconformidad social va a generar. No comparto la teoría de que se trate pues de aquí de un gran plan macabro, siniestro, ¿sí? La mano negra, la mano peluda. Manos negras, manos peludas, todas esas cosas que ahora están diciendo los gobernantes en Colombia y en Bogotá. Se trata de un hecho concreto. Ahora, que esas protestas tengan componentes de vandalismo y de destrucción, pues por supuesto todos estamos en contra de eso. Y nadie respalda ese tipo de cosas. Entre otras cosas porque se desvirtúa algo de lo que yo soy realmente partidario, que es la protesta pública y pacífica. Porque si no hay posibilidad de protestar en una sociedad, pues entonces esa sociedad realmente es una sociedad absolutamente cerrada y antidemocrática. O sea, que la gente le quita hasta el derecho a brincar, pues eso realmente no. Pero yo sí quisiera hacer una nota que me parece importante. Tampoco estoy con la teoría de que es que se salieron las protestas de las manos. Se les salen de las manos a las autoridades. Si usted va a pedir a unos ciudadanos que entonces la protesta que estaban se les salió de las manos, es que las autoridades tienen dos obligaciones con respecto a la protesta. La primera, que es garantizárselas. Y la segunda, que no se les degenere, ¿cierto? Por ejemplo,
Si los sindicatos salen un 1 de mayo a hacer su desfile como día del trabajo, la autoridad tiene que garantizar dos situaciones, a mi modo de ver. La primera, que la puedan ejecutar, y la segunda, que nadie las vaya a sabotear. Entonces usted no puede decir a la CUD, oiga, fue que se les... No, la garantía de la presencia de la autoridad es esa, que a uno no le saboteen sus protestas. De tal manera que yo creo que aquí hay un hecho de bulto, un hecho material, una razón objetiva, ¿sí? Y lo deseable es que se resuelva de la mejor manera posible. Yo tengo muchas dudas de que bajo una estructura como la que yo acabo de explicar, esto pueda resolverse a satisfacción. Pero esto era un tema que ya se sabía. Y yo creo que esa renegociación de los contratos no solamente es deseable, sino es indispensable. ¿En qué concluya? Bueno, ese es el punto realmente, al que hay que estar a la expectativa. Y seguramente tendremos la posibilidad, si me lo permiten los medios de comunicación, también de hacer una valoración de esa renegociación. Que, como lo dice el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo menos en el caso de la distribución del dinero que le corresponde al distrito, si los operadores privados no están de acuerdo, el alcalde lo puede hacer de manera unilateral. Hoy está circulando una especie de carta, creo, del gremio del transporte urbano, diciendo al presidente Santos de que no se pueden modificar los contratos. No es cierto, están equivocados. Consulten el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ese tribunal lo dice de manera muy clara. Si no lo quieren hacer de manera bilateral, la autoridad distrital lo puede hacer de manera unilateral. Así lo dice el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. No sé si ese fallo haya sido apelado ante el Consejo de Estado y allá dormirá el sueño de los justos. Sí, no lo sé. Pero que el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca lo dice, no tengo ninguna duda. Yo lo he estudiado y lo he mirado de manera minuciosa. A mí me parece que los señores empresarios deberían, por el contrario, bueno, sentémonos y miremos cómo le damos viabilidad a esto. De alguna manera ya lo dije en otros medios de comunicación. No sé si quieran matar la gallina de huevos de oro. Eso yo creo que debe haber un poco de sensatez en ese sentido y darle una salida a la ciudad. Creo que es lo adecuado, creo que es lo pertinente, creo que es lo que reclama en este momento la ciudadanía. Seguramente eso puede prolongar los horizontes de recuperación de inversión del plan de negocios. Es muy probable, ¿cierto? Pero son factores de tipo social y económico, evidentemente, que están jugando por encima de la tasa interna de retorno o el valor presente de una inversión. Yo creo que en el fondo es la confrontación de dos modelos de ciudad. Una ciudad que se privatizó, un modelo de privatización que a mi modo de ver fracasó, tanto en energía como en telefónica, como en agua, como en transporte, en comunicaciones, en gas, y ese modelo tarde o temprano va generando que salgan a flote contradicciones que están inmersas en él, porque si a las personas de los estratos de ingresos bajos y medio, los servicios públicos y el transporte, aseo, alcantarillado, etcétera, les vale el 30 o 35% de sus ingresos, y ahí no han pagado ni siquiera vivienda, alimentación, salud y educación, pues hombre, la ciudad se vuelve inviable para millones de ciudadanos, y eso tiene, por supuesto, expresiones de todo tipo. Hablar de reducción de las tarifas, doctor Aurelio, usted proponía un 30% cuando estaba en campaña para las tarifas de Transmilenio. Es prematuro mientras no se renegocie el tema que se tiene con los señores de Transmilenio. Pero que sea, perdón, yo le complemento, que sea una reducción, si la hay, si hablan 1.400 pesos, pero que sea real, es decir, que ese dinero deje de entrar. No entiendo el tema, por ejemplo, del agua, de dónde se está sacando esos algo más de 60.000 millones de pesos, que es el subsidio, o de lo que sacó ahora el alcalde de Petro, de reducción tarifas a los estratos 1 y 2, pero de dónde se está sufragando también ese dinero que debe salir de alguna parte. No es que se le esté descontando porque la empresa sigue recibiendo el mismo dinero, se le está pagando de alguna otra parte. No revolvamos Transmilenio con agua. Ahora tocamos el tema del agua. Sí, el tema del agua, pero podemos tocar el tema del agua, por supuesto. En el tema de Transmilenio, en el caso de la fase 1, bueno, se ha hablado de renegociar los contratos de la fase 1 y no sé si los de la 2 también, pero en el caso de la fase 1 es muy bueno que se sepa que está incorporado en la tarifa una prima que se llamó prima de riesgo. Y es que como se suponía que el negocio cuando se empezó
podía generar una incertidumbre para los empresarios, se les dijo, les vamos a garantizar una tasa de rentabilidad. Cuando yo hacía mi análisis en la campaña electoral decía, quedó demostrado que el negocio no es riesgoso. De hecho, quienes han estado en este negocio también son dueños de operadores de sistemas de buses similares, ¿sí? De estos BRT que se llaman, o ETR, que se llaman, en Santiago de Chile, en Lima, en Panamá, están montándolo, y en otras ciudades de Colombia. Luego, está demostrado que esa prima ya no es necesaria, y esa es una prima importante, que puede estar por encima del 10%. Pero sirve de ejemplo a las demás ciudades que no vayan a cometer el mismo error de bus. Es que yo creo que el contrato va igualito. ¿Sí? Yo creo, no lo conozco, me quedaron demandando el de Pereira, pero no conozco. Pero también quiero decirles esto, hay que sentarse a revisar si el costo de operación del bus sí es, si el costo de reposición del equipo sí es. Por ejemplo, la tarifa ha subido 20% por encima de la inflación. Ahí hay otro para morder. Los 50 pesos tan criticados, es la primera vez que la tarifa se sube por debajo de la inflación. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? 50 pesos de 1.700 que estaba antes no llega ni al 3 y la inflación fue por encima del 3. Sí. Okay. Entonces, es la primera vez que no se sube la tarifa por encima de la inflación, pero usted tiene entre el 18 y el 20% por encima de la inflación, se subió la tarifa en todo este tiempo. Bueno, ahí hay otra parte para morder. ¿Sí? Cuando Transmilenio empezó, el combustible era como el 35% de su canasta de costos. Los últimos datos que vi están casi por el 20 o un poquito menos del 20. Bueno, ahí también hay para morder. Aquí hay unos implementos y aquí hay unos equipos que también tienen que trasladarle la revaluación del peso al costo del equipo, ¿cierto? Entonces, hay para morder, y yo por eso creo que se puede hacer. ¿Cuál es mi propuesta? Mi propuesta es que se haga una rebaja general y de ahí se haga la diferencial, ¿sí? Yo creo que la tarifa diferencial, cuando se habla de estrato 1 y 2 o de personas discapacitados, es un inicio, pero fíjate que no cobija el blanco de ataque. El blanco principal de ataque tiene que ser la tarifa para los estratos 3, 4 y 2, que son y los estudiantes, que son como digamos el núcleo duro, el centro, el corazón de los usuarios. Yo lo veo allí en ese sentido. Tampoco lo que están proponiendo de entre las 9 de la mañana y 4 de la tarde, que es que haya reducción del valor del Transmilenio, del tiquete, pero en los otros horarios, que es donde hay mayor flujo también de personal o de ciudadanos, se siga manteniendo. Va a suceder que las mismas empresas de transporte, de los rojos y los verdes, van a reducir ese número de buses entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Con eso van a dejar de pagar, pero van a recibir. La diferencia entre el número de pasajeros en horas pico y en horas valle, como se llama, es total. O sea que eso sería una rebaja. Ahora, es muy importante esta observación. La rebaja de la tarifa debe salir, a mi modo de ver, de una disminución de todos estos elementos que componen la remuneración de los operadores privados. No es que la tarifa quede a 1.500 y el distrito saque de sus finanzas y le siga completando, porque entonces sí, es meternos la mano en un bolsillo para meterla, de un bolsillo para meterla al otro. Entonces eso yo no creo que tiene que ser necesariamente de una revisión de